Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Buenas noches, saludos y gracias por conectarse a esta conferencia virtual auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Antes de comenzar con el tema que se desarrollará, deseamos hacer varios anuncios breves. Si tienen alguna duda o pregunta relacionada con el contenido de la presentación, pueden compartirla con nosotros enviándola al correo electrónico conferenciasotscm@gmail.com. Haremos todo lo posible por contestarles sus preguntas. Por otro lado, su opinión es muy importante para nosotras, por lo que deseamos que una vez finalice la conferencia, nos puedan evaluar a través de un pequeño cuestionario que estará compartiéndose por los diferentes chats. El tema que se desarrollará esta noche es Conectando con tu niño interior y será presentado por la psicóloga Lina María Valencia. Lina cuenta con una maestría en Gerencia para la Educación y un pregrado en Psicología de la Universidad del Valle. Labora actualmente como orientadora escolar del Sistema Educativo Público de Colombia en la ciudad de Buga y es voluntaria en la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación de este mismo país. Sin más preámbulos, con ustedes, Lina. Sarita, buenas tardes y un saludo para todas las personas que en el día de hoy se están conectando con nosotros, que están participando de este espacio tan importante en el que la oficina nos ofrece la oportunidad de que compartamos conocimientos y podamos nutrirnos unos y otros de esta experiencia tan positiva. Como lo mencionabas, la conferencia de hoy, el tema es Conectando con nuestro niño interior. Vamos entonces a proceder avanzando en la presentación. La agenda que nos presenta la conferencia en el día de hoy corresponde primero a entender qué es el niño interior, dónde se origina este niño interior y además reconocer algunos aspectos de situaciones que vivenciamos en el periodo de la infancia y que a lo largo de nuestra vida y aún en nuestra adultez repercuten en nuestros comportamientos, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en la forma como vivenciamos la cotidianidad. Finalmente, abordamos algunos ejercicios que les invitaremos a realizar para hacer estas prácticas con el objetivo de que ustedes desarrollen esta capacidad de conectarse con ese niño que todos llevamos dentro y que es importante reconocer como parte fundamental de nuestra vida. Y la primera pregunta que nos surge en este espacio de esta conferencia es, vámonos al comienzo, ¿qué es el niño interior? Y a veces escuchamos frases de las personas que nos dicen, te comportas como niño, actúas como niño o como niña, esa mirada en tu rostro refleja que eres un niño. O si realizamos alguna actividad con alguien y compartimos con ella, no sé, te vi tan feliz que parecías un niño. Pues ciertamente es que en esos momentos aflora esa imagen mental que todos tenemos, que se construyó a partir de los recuerdos que desarrollamos en nuestra infancia y que evoca esta vivacidad, esta pureza, espontaneidad, inocencia que caracteriza a un niño y de la que todos tenemos gran porcentaje guardado en nosotros mismos. Sin embargo, no solamente en ese niño reposan todas estas cualidades, sino que también reposan todas las vivencias que pudieron haber sido desde algún punto de vista negativas según nuestra interpretación personal o porque así lo fueron, en las que quizás escuchamos palabras, expresiones, tuvimos miradas, momentos, experiencias dolorosas que marcaron ese proceso de infancia y que se quedaron guardadas en ese niño interior. Entonces, como lo dice aquí la presentación, este niño interior tiene unas características y es que se comporta con un pensamiento infantil y su conducta o su comportamiento también es infantil.
Nuestra mente empieza a funcionar como una mente infantil en términos de que no procesamos, no analizamos con calma, con paciencia las situaciones que se nos presentan y actuamos y pensamos de manera impulsiva, pensamos de manera catastrófica y tenemos una serie de ideas producto de la imaginación en nuestra cabeza y no asimilamos las realidades que están sucediendo en el contexto. Entonces, allí se presenta un pensamiento infantil que está muy conectado con ese niño interior. Y luego aparecen los comportamientos infantiles. Por ende, si hay un pensamiento infantil, este conllevará a que exista un actuar infantil o un comportamiento infantil. Si yo me encuentro con unos amigos, por ejemplo, en algún lugar, y esos amigos ese día, por la circunstancia que fuere, pues no están muy pendientes de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy compartiendo, de lo que yo les estoy hablando. Y mi pensamiento es que no me quieren, es que me rechazan, es que me aíslan, es que no formo parte del grupo, es que no me consideran importante. Y todos esos pensamientos infantiles se acumulan en nuestra mente. Entonces, la reacción que haría cualquier niño en una situación de esa, que se siente o piensa que no es aceptado por sus compañeros, es aislarse, es irse, apartarse generalmente, si no es hacer algo que llame la atención de sus compañeros. Pues muchas veces los adultos tenemos ese tipo de comportamientos y podemos actuar de esa manera. Para poder empezar a conectarnos con ese niño interior que nos hace a veces pensar de una manera infantil, comportarnos de una manera infantil, aunque estemos adultos, hay que empezar por dos principios fundamentales y es sanar nuestra relación con aquellas dos figuras relevantes, fundamentales en nuestro desarrollo y que han realizado todo el acompañamiento desde el momento de la concepción hasta nuestra adultez en la vida. Y entonces tenemos que pensar en sanar nuestra relación con mamá y en sanar con nuestra relación con papá. Y para eso les trajimos un ejercicio con algunas preguntas que quisiéramos darles el espacio para que las reflexionáramos y en este momento de la conferencia ustedes mediante un proceso de conciencia y de reflexión miraran estas preguntas y las contestaran. Allá en sus adentros, en el espacio, en su casa, en este momento que está frente al computador, al celular, escuchando esta conferencia. Y la primera pregunta se la podría plantear con relación a tu mamá y es, ¿cuáles recuerdos tienes de tu mamá en tu infancia? En este momento, da una mirada hacia el pasado, retrocede en el tiempo y ubícate en esos espacios cuando eras niña. ¿Cuáles recuerdos tienes de la infancia, de cómo era tu mamá, cómo se comportaba, qué te decía, qué vivencias tenía, qué anécdotas, qué situaciones se presentaban? ¿Cómo era tu relación cuando eras niña y cómo fue cambiando y transformándose hasta la relación que tienes ahora? ¿Qué tipo de relación has establecido a lo largo de los años con mamá? ¿Qué cosas permanecen en esa relación que has tenido con mamá y qué cosas ya no existen de esa relación? Esté o no esté presente físicamente mamá en este momento. Quizás a partir de esos recuerdos y de esa relación que estás pensando en este momento que has tenido con tu mamá, pudieras pensar si tu mamá fue una mamá que estuvo presente en tu vida, que estuvo todo el momento participando activamente de esos procesos de crianza y desarrollo, o si mamá estuvo distante, si no hubieron quizás expresiones de cariño, de afecto. Entonces la pregunta sería, ¿tu mamá fue afectuosa? ¿Tu mamá o tu mamá era distante? A veces como casi fría, a veces tú esperabas muchas expresiones de amor, muchas manifestaciones de afecto y no las recibiste. ¿Tu mamá fue controladora?
dominante en casa. En casa se hacía lo que mamá decía, todos obrábamos así no estuviéramos de acuerdo. Mamá siempre estaba tan pendiente de nuestras actividades que todo lo que hacíamos tenía que estar estrictamente supervisado por mamá. Todos estos puntos vas a ir teniéndolos en cuenta mientras yo los voy mencionando y reconociendo si eso estuvo o no estuvo presente en tu relación. O por el contrario, mamá fue tu mejor amiga y confidente y podías contarles tus cosas, o quizás nunca te atreviste a contarles las situaciones que te pasaban, no te sentías en la confianza, en la comodidad de decirle, mamá, me está pasando esto, me está pasando lo otro. ¿Listo? Hay que hacer como esa reflexión por el lado de mamá. Y por el lado del papá podríamos entonces en este ejercicio preguntarnos, ¿qué recuerdos tienes de papá en tu niñez? ¿Cómo era papá? ¿Son memorias agradables o son memorias dolorosas? ¿Hay tristeza cuando te acuerdas de cómo era tu papá? ¿O hay alegría cuando recuerdas los momentos que viviste al lado de papá? ¿Tu padre faltó? Es decir, falleció, no estuvo en tu proceso, o definitivamente fue un padre que en un momento determinado de la vida, antes o después de tu nacer, decidió no participar del proceso de crianza y hacer el acompañamiento. Tu relación con papá fue cercana y tuvieron buena comunicación. Era un papá con el que te sentabas a hablar, a contarle lo que te estaba pasando, lo que estabas sintiendo, con el que tenías un lenguaje tan especial que podías entenderte a veces quizás con solamente una mirada o una expresión, y no había muchas veces necesidad de hablar porque papá sabía qué estaba pasando conmigo, contigo, o detectaba alguna mirada o alguna expresión en tu rostro y sin que tú lo dijeras, él reconocía que algo podía suceder. Tu padre fue violento, tu padre fue agresivo, tuviste que en casa habían malos tratos, que en casa tu papá agredía a tu mamá física, psicológicamente. Si contigo era un padre agresivo, violento, estricto, riguroso, castigador, exigente contigo. Y finalmente, si tu papá fue tu mejor amigo, por el contrario, alguien muy complaciente, alguien casi como un cómplice. A veces mamá se constituía en alguien que ponía la norma, que castigaba, que corregía, y papá se constituía en un cómplice que te acompañaba, que te permitía ciertas cosas que mamá no hacía, que te brindaba el afecto y la atención que quizás mamá en un momento determinado no lo hacía. Entonces, evaluamos ese tipo de relación a partir de ese ejercicio y recordamos esos episodios que fueron importantes y que nos hacen tener una interpretación y una percepción de cómo fue nuestra relación con papá y mamá. Y aquí entramos en este paso que voy a darle la participación a Sarita, porque como les decía, en este proceso es claro que nosotros no solo en nuestro niño interior conservamos estas imágenes, estas ideas, estas percepciones y vivencias positivas, sino todas aquellas que interpretamos o fueron en sí negativas para nosotros. Sarita, continúa. Muchas gracias, Lina. Sí. Importantísimo poder hacer esta revisión de la calidad de las relaciones que teníamos con nuestro padre y con nuestra madre, porque de allí derivan una serie de heridas con las que hemos podido crecer y a las que llamamos heridas de la infancia. Las heridas de la infancia son una especie como de lesión afectiva, ¿sí? Son un dolor que nos impide llevar una existencia completamente plena. Son una huella que está tan dentro de nosotros que sale a relucir incluso en la forma como nos relacionamos actualmente con los demás, aunque ya no seamos niños. Y de igual manera, pues pueden impedirnos solucionar problemas con mayor soltura y hacernos tal vez un poco más reactivos y resistentes ante ciertas situaciones. Con seguridad, pues la gran mayoría de las personas tenemos heridas con las que cargamos desde nuestra niñez.
que en algunos casos son pequeñas y no producen pues como grandes afectaciones. Sin embargo, hay otras que son mucho más grandes y tienen un impacto psicológico en nuestra vida. Entonces vamos a hablar de 5 heridas principales que están siempre como muy presentes. Voy a intentar poner la camarita como más abajo para que ustedes puedan ver bien. Y una primera herida tiene relación con el rechazo. Entonces, esta herida del rechazo se refiere a las experiencias que sentimos en donde sentimos más bien que no fuimos completamente aceptados por nuestro padre o por nuestra madre. Esa percepción puede haberse dado a partir de una experiencia muy clara de rechazo, como también a partir de experiencias que fueron interpretadas como tal. Quizás en ese momento no pudimos entender pues lo que realmente estaba pasando con nuestro padre, con nuestra madre. Nos puede llevar ese rechazo en la infancia nos puede llevar a desarrollar diferentes patrones, ¿no? Como buscar la perfección, es decir, tratar de actualmente como adultos de no equivocarnos y nunca ser criticados, porque cuando somos criticados entonces nos sentimos rechazados, como ser excesivamente complacientes, pues para evitar desagradar a las personas, para que nunca se molesten con nosotros, como no ser auténticos en nuestras relaciones, ese sería otro patrón. En el intento de buscar agradar, podemos tender a adaptarnos mucho a las personas para ser queridos. Entonces esta es una primer herida. La siguiente tiene que ver con el abandono. Y el abandono se refiere a experiencias de soledad profunda. Puede ser porque una de las figuras paternales no estuvo presente o porque no hubo una conexión emocional profunda. Si bien actualmente se puede comprender que estamos pasando tal vez por otra situación con nuestros cuidadores, pues en la niñez es probable que estas experiencias se hayan tomado de manera muy personal. Y eso nos puede llevar a desarrollar otros patrones, como tener una gran necesidad de aceptación. Podemos estar muy preocupados por la percepción que los demás tienen de nosotros, incluso más preocupados por cómo nos ven que por cómo nos sentimos en esa relación. Ahí también formamos relaciones de hiperdependencia, ¿no? Ese depender de otros que puede dar mucho miedo, por lo que podemos preferir mantener como cierta distancia en nuestras relaciones. Y un tercer patrón tiene que ver con ese minimizar la importancia de las personas en nuestra vida, no generar como mayores apegos porque entendemos que a lo mejor todos se van a ir, como papá y mamá también nos abandonaron en algún momento, o como nos hicieron sentir abandonados en algún momento. La siguiente herida, que es también bien compleja, voy a intentar mover el video por acá. Muy bien, está la herida de humillación. Ay, la herida de humillación refiere a experiencias en las que los cuidadores tal vez dieron algún mensaje acerca de que nosotros éramos insuficientes o malos, nos hicieron tal vez entender eso, o que algo en nosotros tal vez era inaceptable o que no merecíamos amor. Nos puede llevar a desarrollar patrones, esta herida nos puede llevar a desarrollar patrones como las dificultades con el disfrute, ¿no? Podemos sentir miedo frente a las emociones agradables, quizás pensar que no las merecemos o que habrá una consecuencia, tener baja autoestima, podemos sentir que no nos merecemos las cosas buenas que nos pasan, o podríamos tener dificultades con el autocuidado, ¿no? Con no sentirnos merecedores de autocuidado, de compasión, de amor, de cariño. Y eso pues derivaría en una falta de atención incluso por nosotros mismos. La siguiente refiere a la herida de traición, tiene mucho que ver con cuando de niños tenemos unas expectativas
que tal vez esos padres no cumplen y nos sentimos traicionados. Entonces, se refiere como a esas experiencias de vida en las que alguien importante, que son papá o mamá, realizan una conducta que rompe nuestra confianza o incluso comportamientos que interfieren de alguna manera con nuestro bienestar. Entonces, se da con personas con las que hay una dependencia, especialmente pues en el caso de padres, madres, abuelos, y nos lleva a desarrollar patrones sobre el control. Podemos tener este deseo de influir en la vida de los demás, en sus decisiones, en su conducta, patrones sobre la percepción negativa en los demás. Quizás asumamos precipitadamente que los demás tienen malas intenciones y entonces juzgamos y tenemos desconfianza. Y también podemos desarrollar una percepción negativa y pesimista del mundo, ¿no? Podemos asumir que el mundo es un lugar inseguro, complicado, que vamos a tener experiencias negativas con frecuencia, porque siempre nos pasa. Finalmente, entonces, tenemos una herida también bien compleja, que es la herida de la injusticia. Esta herida tiene que ver con haber tenido padres, madres o criadores fríos, autoritarios, que quizás solo nos dieron afecto a partir de nuestros logros, solo podían reconocer nuestras habilidades si éramos supremamente destacados, ¿no? Entonces siempre había esta necesidad de actuar y de ser muy, muy bueno y muy perfecto para poder recibir amor. Nos puede llevar a desarrollar patrones como el miedo a perder el control. Entonces podemos buscar mantenernos controlados a toda costa, muy, muy polite, muy políticamente correctos todo el tiempo, para que todo nos salga bien y para no generar problemas. También podemos desarrollar patrones de dureza, podemos exigirle demasiado a nuestro cuerpo, exigirnos a nosotros mismos, incluso a costa de nuestro bienestar. Quizá no evidenciamos pues el sentirnos mal, el estar cansados o el tener dificultades emocionales, sino que queremos mostrarle al mundo todo el tiempo que estamos supremamente bien. Y otro patrón que se desarrolla a partir de esta herida es la búsqueda de poder y logro. Al haber recibido afecto cuando logramos algo, podemos mantener esa tendencia, ¿no? Teniendo expectativas muy altas sobre nosotros mismos y sobre exigiéndonos para mantenerlas. Entonces, bien, esas son como las 5 experiencias, las 5 heridas de la infancia, como las principales. Y hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, que tiene que ver con que muchos de nosotros tenemos ese niño aún muy herido, ¿no? Sí que a través de los años aprendemos a tramitar muchas de las situaciones que nos resultan dolorosas o traumáticas, pero a lo mejor muchos de nosotros todavía estamos heridos y tenemos alguna de esas heridas que he mencionado el día de hoy. Es muy probable que esas heridas no las hayan producido pues nuestros adultos de referencia, los más importantes pues papá y mamá, aunque algunos a lo mejor tendrían mucha cercanía con abuelos, tíos, incluso hermanos mayores. Y tal vez esos padres en su momento no supieron identificar y sanar las heridas de su infancia y también terminaron transmitiéndonoslas, ¿no? Y tendemos a repetir esos patrones. Entonces es supremamente importante que podamos generar conciencia sobre esos patrones que también estamos repitiendo a partir de dolores que no hemos concluido y que nacen desde nuestra infancia. Lina. Eso es importante, es importante. Lo más valioso de este proceso comienza por realizar esa identificación, ese reconocimiento de qué situaciones forjaron mi carácter, mi pensamiento, mi forma de ver la vida, mi forma de responder ante las circunstancias que se me presentan.
Y entonces en la medida en que yo identifico esos aspectos, yo podré, digamos, procesarlos de una manera saludable porque podré realizar una intervención a través de esa identificación y contrarrestar esos pensamientos o esas emociones y esas formas de actuar. Sigamos. Hay algunos ejercicios prácticos que vamos a dejarles como parte fundamental de esta conferencia que les van a ofrecer a ustedes algunas herramientas para trabajar en su niño interior. Una vez hemos conocido en qué consiste y a qué corresponde. Antes de hablarles de este ejercicio tan precioso que se llama Carta de Sanación al Niño Interior, es importante que ustedes tengan algunos puntos que voy a referenciarles. Y el primero es que ustedes genuinamente recuerden cómo eran de niños, identifiquen cómo era su vida, en qué casa vivían, cuál era el contexto, qué estaba pasando, qué sucedió durante mi proceso, cuando mi mamá y mi papá estaban esperando que yo naciera, qué sucedió cuando yo nací. Yo era un niño que estaba así, o una niña que me esperaban con anhelos, o simplemente pues en ese momento mi mamá quedó embarazada. ¿Qué estaba sucediendo en ese contexto, en ese momento cuando yo nací? ¿Qué estaba sucediendo con mi papá, con mi mamá? Sí, todas estas circunstancias. Que reconozcamos que estas situaciones que pueden habernos pasado en nuestra infancia, que marcaron de alguna manera nuestra forma de ver lo que nos acontece, podemos dejarlas en el pasado. Tenemos la oportunidad en el futuro de mirar desde otra perspectiva, de actuar desde otra instancia, de cuestionar de alguna manera eso que pasó y en este momento actuar de una manera diferente. Dejar en el pasado y no seguir cargando con todas esas vivencias que nos acontecieron. Cumplir con esos sueños, esas expectativas que nosotros teníamos al comienzo, ¿sí? De niños siempre imaginamos grandes cosas, realizar grandes cosas, y cuando va avanzando nuestro proceso, quizás vamos dejando guardados en algún cofrecito allá muy dentro de nosotros todos esos sueños, todas esas metas, y quizás vamos tomando otros caminos. Revisa cuáles de esos sueños y cuáles de esa meta aún puedes cumplir, cuáles estás en disposición de iniciar el camino para obtenerlos. Juega. A veces creen que el juego es solamente para los niños. No, el juego es una actividad maravillosa para todos en la vida, para cualquier etapa de la vida. Y el jugar hace que reconozcamos muchas cosas que hay dentro de nosotros y que afloren todos estos sentimientos positivos de alegría, de felicidad, de compartir, de estar en unidad. Acércate a tus papás. Si la relación que tienes en el día de hoy está distante o está dañada o presenta grandes conflictos, date la oportunidad de regresar, de buscar el contacto con ellos, de establecer relaciones, de restaurar, de perdonarte a ti y perdonar a tus papás. Es bien sabido que no hay una intención negativa de parte de los padres y de las madres. Lo que hay es una manera de ver las cosas y una intención y un propósito de cuidar, de proteger, de orientar a tu hijo, en el que a veces aciertan y a veces se equivocan. Y hay que reconocer que nuestros padres no solamente son padres, sino que son papás, son esposos, son esposas, son hermanas, son hijas, son mujeres, son hombres, y en ese sentido tienen muchas dimensiones que conforman su vida, que integran su personalidad y que no son únicamente la faceta de padre. Y finalmente, pues conoce bien cuál es tu niño interior, cuándo aparece. Cuando te dice, por ejemplo, que no sabes hacer las cosas, o cuando te dices a ti mismo, no, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo no lo logro, es que yo no sirvo para nada. Así era el niño cuando estaba pequeño, eso le decían cuando estaba pequeño, eso mismo que tú te dices hoy ahora, quizás te lo dijeron cuando estabas pequeño.
Eh, Eso que haces ahora de que cuando hay un problema te escondes, te aíslas, lo dejas de lado, no enfrentas las situaciones, a lo que pasaba cuando estabas niño, cuando habían problemas y situaciones, te sentías tan asustado que te aislabas y hoy en día sigue repitiéndose eso, sigues sin enfrentar las circunstancias que te acontecen y esos sentimientos que experimentabas cuando estabas niño. Hoy en día te sientes muy triste, muy solo, eh, quizás muy enojado. Y si recuerdas, era que el niño que estaba antes era así, era un niño triste, era un niño solo, era un niño muy enojado con lo que estaba sucediendo en casa. Bueno, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí el primer ejercicio que les voy a dejar es la construcción de la carta de sanación del niño interior. Aquí hay como una idea, una referencia en el que se escribe en esa carta a ustedes mismos en hoja y papel, que mi querido niña o niña, estoy aquí por ti, listo o lista para escucharte, por favor cuéntame y muéstrame si hay dolor en ti, estoy aquí escuchando. Y empiezas a contarle todas las situaciones que estás vivenciando en este momento, que estás evocando a partir de esta carta. Siguiente ejercicio. Bueno, hay que agradecer por ese niño interior, hay que agradecer por todas las experiencias vividas, hay que agradecer porque a partir de ese niño interior nos hemos construido en lo que hoy somos. Con todo lo que pueda haber bueno y lo que quizás tengamos que trabajar, pero a partir de ese niño es que crecimos y nos desarrollamos. Entonces, este ejercicio de bendecir y agradecer nuestro niño interior es muy bonito. Bendigo tu vida y la mía para seguir creciendo juntos. Bendigo tu existencia. Bendigo tu ser divino. Bendigo el camino que has recorrido, tus pasos. Bendigo la luz que llevas dentro. Bendigo tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Bendigo tus talentos y tus dones. Bendigo todo el amor que habita en tu corazón. Bendigo todo de ti. Que todo lo bueno siempre te acompañe. Bendigo tu luz y tu pureza. Bendigo tu esencia. Bendigo todo el bien que hay en ti. Gracias. Qué bonito que nosotros podamos decirnos eso, que podamos desde un ejercicio consciente bendecir y agradecer por ese niño interior que tenemos. Siguiente. Evoca la presencia del niño interior. Bueno, aquí hay finalmente otros ejercicios un poco más prácticos. En un lugar tranquilo, siéntate cómodamente, elige música suave pero apacible. Busca en tus álbumes, en los álbumes que hay en casa, en los que tú conservas las fotos, las imágenes de cuando eras niño, los momentos especiales, tu cumpleaños, la celebración, el paseo, la actividad que busca esas fotos. Obsérvalas con calma, míralas, analizas, mira que, cómo te veías, qué reflejaba tu rostro, qué transmite la foto, qué transmite esa expresión que tú tienes en la foto. Inicia prácticas de meditación en las que entables una conversación con ese niño interior, te reconozcas en lo que te gusta, en lo que no te gusta, en lo que temes, en lo que sientes, en lo que necesitas, en lo que piensas, en lo que te hace feliz, en lo que no te está haciendo feliz. Elabora un dibujo en una hoja de papel de cuando eras niño y expresa todo lo que quieras proyectar. Elige el material que quieras. Dibújate con los implementos que tú desees. Usa pintura, colores, crayones, lo que tú quieras. Y en él plasma cómo te veías en ese momento de tu vida y cómo te sientes ahora. Y conversa con tus padres y familiares recogiendo información sobre cómo fue tu niñez, aquella información que tú no conservas, que has olvidado, pues puedes reunirla con esas personas cercanas que formaron parte de tu vida y así conectarte con ese niño cuando eras pequeño. Bueno, y finalmente hemos sanado nuestro niño interior, nos damos cuenta que estamos sanos cuando reconocemos cómo se siente ese niño interior. Logramos escucharlo y reconocerlo cuando se hace presente en nuestra vida actual.
identificamos qué heridas se presentaron en nuestro desarrollo y crecimiento, las reconocemos, nos preparamos emocional y espiritualmente y asumimos ese proceso de reconocer esas heridas y sanarlas. Hemos perdonado a nuestros padres, porque el ejercicio no es culpabilizar a otros, sino reconocer lo que aconteció y desde esa perspectiva compasiva y sanadora tratar de tramitar los procesos y agradecer genuinamente por todo el proceso de vivencia que hemos tenido. Finalmente, aquí hay un ejercicio de qué podemos hacer y es un permiso que nos tenemos que dar a nosotros mismos, a ese niño que hay hoy en nosotros y que podemos, como le dice la imagen, abrazarlo, decirle que estamos con él, que lo acompañamos, que no está solo y decirle que puede ser el mismo, que puede ser auténtico sin temor a que nadie va a criticarlo y a señalarlo, que puede disfrutar de la vida y de todo aquello que le gusta, que puede crecer y comprometerse con su familia, con sus propósitos, con sus anhelos y que puede tener éxito en todo lo que se proponga en la vida. Puedes también hacer las cosas igualmente puedes hacer que las cosas que sucedan y se logren todos esos propósitos que tú tienes. También puedes, sin duda, reconocer que eres importante, reconocer que puedes formar una familia, que puedes construir un hogar o un proyecto de vida conforme tú lo decidas y elegir estar cerca de quienes te aman, te acompañan, te protegen, te brindan su apoyo, su respaldo en tu crecimiento y en tu desarrollo. De esta manera tú te das cuenta si ese niño exterior está sano o no lo está. Hay aquí también otros aspectos importantes con relación a poderse dar permiso. Puedes pensar y tomar las decisiones. A veces los niños son coartados en las decisiones que toman. Puedes sentir y expresar sanamente sus emociones y puedes construir una vida feliz incondicionalmente. Bien, Lina, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conferencia amplia y muy significativa, muy sensible, ¿no? Entonces, pues deseamos agradecer que hayas compartido con nosotros este tiempo para profundizar en un tema tan importante para el desarrollo de nuestra salud mental y nuestro bienestar. Recuerden que si tienen alguna duda nos pueden escribir a conferenciasodscm@gmail.com y allí estaremos atentos a responder sus preguntas. También invitarlos a que hagan parte de nuestro canal de YouTube, donde encontrarán todas nuestras conferencias virtuales y les recordamos llenar la encuesta de evaluación que se estará compartiendo por los chats. Gracias y que tengan una excelente noche. Gracias a todos. Gracias, Sarita.